Muy bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, La cara oculta de la espiritualidad. Después de estar ausentes como unos 3 meses, estamos aquí de regreso nuevamente con muchas ganas, con muchos ánimos de seguir con este proyecto. Estuvimos ausentes por causas personales, de viajes, de eventos pues familiares que no podíamos pasar por alto. Entonces, pues tuvimos que agarrar este tiempo, pero ya estamos aquí nuevamente de regreso, todo bien, sin ningún problema, pero sí, ya con la disciplina de seguir adelante con la cara oculta de la espiritualidad. Y bueno, de este lado lo saluda eh, Vale, y tenemos también del otro lado, Ah, Maggie, por aquí andamos. ¿Cómo estás, Vale? Sí, bienvenida Maggie, qué gusto poder estar nuevamente juntas compartiendo este espacio. Y bueno, ¿por qué totalmente. bueno, saludas y nos compartes las redes sociales también? Sí, 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 sí. No, estamos bien, no nos pasó nada en estos 3 meses. Justo por ahí dice, ay, ¿qué les pasó a las chicas? Justo en la mitad del relato. No, no, estamos bien, estamos lejos de las garras de los personajes que contamos en las historias. Pero bueno, hemos vuelto y vamos a terminar nuestras historias. Les comparto las redes sociales. Tenemos dos nombres para las redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram y en YouTube como La Cara Oculta de la Espiritualidad. Y en Rumble, en Facebook, estamos como La Otra Cara de la Espiritualidad. Y si nos quieren dejar sus relatos, nos quieren compartir sus vivencias, todo lo que han experimentado con esta clase de personajes psicópatas, narcisistas o psicópatas y narcisistas, lo pueden hacer a la otra cara de la espiritualidad, @outlook.com. Igualmente, en la caja de la descripción, si están en YouTube, ustedes van a tener ahí todos los enlaces para ir directo a las plataformas. Así es, y bueno, pues ¿en qué nos quedamos la vez pasada, Maggie? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Nos habíamos quedado en el medio del proceso, ya habíamos descrito a este personaje, cómo nos había cooptado, ¿no? Qué herramientas, qué hooks, ¿no? Qué ganchos había usado para atraernos a su red y obviamente empezar a serle útil a esta persona, no solamente desde un ámbito profesional o desde la parte laboral, sino útil en todo sentido, en el sentido emocional, sexual, mental, en todo sentido, ¿no? Como si fuéramos parte de él o sus partes, ¿no? Y bueno, nos habíamos quedado en la parte de tu relato, era la llegada a Perú, y bueno, todo lo que vendría de este viaje y todas las experiencias que uno vivió ahí. Así que bueno, vamos a escucharte atentamente todo lo que has vivido. Así es, Maggie. Pues mira, yo creo que dentro de lo mismo relato, pues la gente puede encontrar también como que esas alertas o conductas que se relacionen con sus propias experiencias o que estén viviendo, entonces que también les puede servir. Sobre todo en el área espiritual. Bueno, también me gustaría, antes de empezar, recomendarles el canal de Narcisos Ocultos. Está. Ujú. Es un proyecto que está realizando otra chica que nos contactó, que también pues pasó por una situación muy similar y que, bueno, por cuestiones de tiempo, de diferencia de horarios y todo esto, no hemos podido coincidir, pero si quieren pues ver su canal o algo así, pueden visitarla en Narcisos Ocultos en Instagram, porque también tiene muy buena información y muy buenos tips, que la verdad pues sí, sí vale la pena tenerlos ahí escuchándolos para que estemos alerta, ¿no? De cualquier personaje como los que hemos estado platicando aquí. Entonces, bueno, era un pequeño comercial porque creo que sí vale la pena darse una vueltecita ahí y pueden encontrar información pues importante. Y bueno, ahora sí, entrando al relato, pues bueno, nos quedamos en que ya como lo habíamos descrito a este personaje, las primeras partes de cómo nos captó, como dijo Maggie, y bueno, en esta segunda parte viene el proceso que vivimos, no tan solo yo, sino el grupo de personas, en su mayoría mujeres, que
que vivimos cuando viajamos a, a Perú y vivimos la experiencia de convivir con él ya casi 24/24, o sea, casi todo el día, especialmente por un viaje que se hizo a la selva, en donde se iba a hacer un proceso de activación energética, íbamos a trabajar el despertar de la energía femenina y la sanación de la energía masculina, yendo a un punto exacto en la selva. Todo este rollo que yo siento que se sacaba de la manga, o sea, bueno, según esto hacía como canalización y él decidía qué punto se debía de visitar y qué es cuál era la tarea que se debía de hacer, ¿no? Entonces él, pues yo siento que lo tomaba como un hobby para entretenerse hasta cierto punto, porque cuando menos a mí en lo corto, él me decía que no sabía en absoluto qué es lo que iba a hacer hasta el momento de estar en el lugar. ¿No? Entonces eso así como que, eso a mí como que decía, ¿cómo? O sea, no sabes lo que vas a hacer, simplemente, o sea, como que te van guiando y te van diciendo lo que paso a paso, ya que estás en el punto, en el lugar, ¿no? Y eso le daba pie de poder hacer cambios de última hora o de hacer lo que él quisiera, porque Claro. como no estaba nada escrito, entonces tenía libertad de movimiento, ¿no? O sea, de cómo hacer las cosas. Sí, dime, Maggie. No, y aparte, claro, cómo cuestionar a alguien que está canalizando en el momento, ¿no? O sea, es como estás cuestionando al maestro, al ser que canaliza, ¿no? No lo puedes cuestionar. Y ahí es donde entra toda la manipulación tremenda de todo lo que pasó, ¿no? Exactamente, o sea, hace lo que él quiere, en pocas palabras, ¿no? Eh, en esta ocasión, pues nosotros, pues o sea, nos reunimos en un punto, de ahí partimos hacia la selva, y ya estando en la selva, eh, pues él empieza, pues a ser él mismo, ¿no? Eh, em- Se enoja mucho porque nosotros íbamos a estar desde, no sé, desde septiembre a casi 3 meses algunas personas, porque coincidía que aparte del viaje para hacer esta labor energética, venía el encuentro que se realizaba, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Entonces serían como casi 3 meses que estaríamos ahí, ¿no? Entonces, no todas las personas, pero sí algunas personas y él había hecho como planes de cómo es que debíamos de realizarlo. O sea, primero estar en la selva, luego llegar a otro punto, que es donde estaba su casa, y luego otra vez irnos, porque no podíamos estar ahí todo el tiempo, irnos con otra amiga para no ser por los gastos, ¿no? O sea, en evitar gastos, entonces íbamos a regresar con otra amiga a Bolivia y luego otra vez regresar al encuentro. La verdad era bastante movido y viendo los gastos y todo esto, porque aparte surgieron gastos extras que siguió pidiendo dinero, 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 que para esto, que para el otro, que faltó esto, y entonces a muchos pues los dejó pues muy gastados antes de iniciar el viaje a la selva, ¿no? Por los gastos que se requerían. Entonces, cuando nosotros llegamos a la selva, pues ya estábamos así como pues pensando de chino, o sea, ya nada más tengo tanto y todavía viajar a esta ciudad y luego de ahí regresar o pasar a Bolivia, o sea, estaba muy, o sea, si estábamos cansados ya también, ¿no? Dijimos, no, pues yo creo que mejor de aquí, de la selva, nos vamos, bueno, del punto de regreso que sea Cusco, de ahí nosotros nos vamos a Bolivia, ¿no? Y ahí fue como que totalmente estalló terriblemente porque eh, como que le cambiamos sus planes, o sea, lo que peor que le puedes hacer a un psicópata es cambiarle sus planes, es como que sacarlo de cómo él había planificado todo y eso los hace perder mucho los estribos, o sea, eso es lo que yo me he dado cuenta. Porque tienen como una madurez emocional de un niño como de 3 años, o sea, ellos no gestionan bien sus emociones, hacen berrinche, por decirlo así.
Entonces, cuando nosotros le comentamos que lo que habíamos ya decidido en cierta forma, bueno, ni siquiera fue que lo decidiéramos, lo consultamos con él. En un principio le consultamos, oye, mira, estamos viendo que pues por el dinero estamos pensando que nos queremos ir a Bolivia, bla, bla, bla. ¿Qué piensas? ¿Está bien? No hay problema, porque él había como hecho como la programación de un evento como tipo social, así de fiesta para un familiar, y entonces ahí nosotros como que pues teníamos que regresar de todas maneras para ese evento, pero, ajá, sí, dime, Maggie. No, para que la gente entienda el contexto de por qué le consultaban, ustedes formaban parte del círculo más íntimo de esta organización, por lo tanto era como la mano derecha de él. Entonces también venía eso de decirle, bueno, te consultamos porque si bien vos contás con nosotros, o sea, está pasando esto. Obviamente que quizás si ustedes hubieran ido por su cuenta, vamos a suponer, al viaje porque se enteraron por alguna convocatoria, no iban a consultarle, Así, pero estaba esto normal, ¿no? Como de ir a decirle, che, mira, está pasando esto, vamos a tomar esta decisión porque económicamente nos conviene más desde ese lugar plantearlo, ¿no? sí, 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 eso es verdad. O sea, bueno, las personas que fuimos éramos muy poquitas, éramos alrededor de un grupo de 12 personas y seleccionadas, por decirlo así. O sea, que él mismo seleccionó, que pues sí, o sea, nos juntó para hacer ese viaje y pues fuimos, ¿no? No fue un viaje barato, fue un viaje bastante costoso aparte, en el cual él ¿cómo te dirías? Aumentó el precio en los costos reales, ¿no? Porque después nos fuimos entrando de los costos reales y pues él le aumentó bastante el precio, o sea, no sé, el doble o dicen que 3 veces, no sé, pero cuando menos el doble sí lo aumentó. Entonces, bueno, es que desde ahí ya se van viendo las cosas, ¿no? Pero sí, y esas personas que íbamos, pues sería como que lo que él decía, el círculo más cercano, el más pequeño. Entonces, pues por eso, como dice Maggie, pues sí, teníamos que comentarle cosas, teníamos que tomarle la opinión, porque obviamente él era el como director, ¿no? Entonces, cuando nosotros le comentamos esto, aparentemente lo toma con mucha calma y nos dice, ah, no, sí, perfecto, están seguras, están seguras, bueno, porque éramos puras mujeres en ese momento, que las que íbamos a hacer este cambio en los planes. Y no están seguras, entonces ya tomaron la decisión y no sé qué, sí, está, o sea, así, pero él muy tranquilo, están seguras, sí, no sé qué. Entonces nosotros nos dicen, no hay problema, háganlo. Y como a las 3 horas de que había pasado esa, o sea, que hemos tenido esa conversación, se va él, dice, ah, bueno, entonces ahorita vengo. Estábamos ahí en un lugar en donde pues era difícil la conexión a internet, el hacer llamadas telefónicas y todo eso, pero en la comunidad en la que estábamos había una escuelita en donde había internet, entonces se fue para allá, hizo unas llamadas, cuando regresa venía muy molesto, muy enojado, canceló, había según esto, él había cancelado absolutamente todo por nuestra culpa. Nosotros solamente éramos unos invitados más del evento que iba a tener, o sea, no éramos todos, o sea, seríamos como 4 personas realmente. Claro. Entonces, pues era más bien su enojo de que no estábamos haciendo lo que él quería. Y, y ahí es cuando ellos empiezan, aparte de lo que ya se había empezado a ver así como de los gastos y que estaba medio rara el asunto con el dinero, ahí empieza como que ven esa parte porque a mí me trata mal, o sea, como que me, sin, es que no es que te grite, sino la forma en que te habla es muy agresiva, o sea, Sí, sí, como un y te, agresivo pasivo, algo como así. una agresión, ajá, sí, entonces así como que me dice que ya no estoy en el grupo y me da a entender muchas cosas como que ya estoy fuera, entonces yo pues me siento mal y lloro, así digo, no sé por qué toma esa actitud y todo esto. Y ahí las chicas así como que se alertan y dicen, oye, pero pues, no es para tanto, o sea, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? No sé qué, ¿te sientes mal? No. Y una Pero chica porque vio pues, esa charla en donde él te saca del grupo y todo esto que te dice es aparte, o sea, te agarra, te lleva sí, 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 aparte, no adelante ajá, de sí, todos, claro, ok, ok. ajá, sí, sí.
Y y ahí es como que una chica ve cómo me trata en un punto, una de las chicas, y como que ahí como que ella así como que dice, pero ¿por qué la tratas así si estamos pues en un grupo espiritual, en donde estamos andando la energía femenina, en donde hay que darle su lugar, en que hay que respetarla, que hay como que estar en armonía y él toma esa actitud, ¿no? Y la trata mal. Entonces ahí es como que ¡fum! Es donde se destapa un poco la situación y como que ellas empiezan a dudar de él, empiezan a dudar de su capacidad de líder, empiezan a cuestionar su forma de actuar tan infantil, tan, sí, tan, pues como inmadura, ¿no? Ahí en el principio ni siquiera nos pasaba por la mente que pudiera ser un psicópata, simplemente ellas decían, bueno, no es justo que tú vivas eso, simplemente, pues, o sea, mm, Sí, 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 aléjate de él en cierta como, forma, ¿no? O sea, como sí, cuando alguien te trata, no sé, cuando tenés una pelea en un vínculo, que vos decís, bueno, no sé, como que fue una discusión y se trata de arreglar. ajá, Cuando sí, empieza ajá, uno a sí, atar todos los cabos, ahí te... exactamente, así como que ya te das cuenta, ¿no? Claro, Una de las chicas me decía, no, es que imagínate, Gandhi, él hacía cosas muy grandes y buenas, pero con su esposa pues tenía ahí problemas y con su relación ahí, a bueno, cosas así, justo no ¿no? fue el mejor ejemplo. Ah, ¿Cómo? Pero sé cosas grandes y yo, es que en ese momento tienes la sí, mente sí, sí, tan sí, lavada, estás tan literal. coercionada en tu pensamiento, coercionada en tu forma de ver la vida, que no lo ves, o sea, y nada más, lo único que piensas es quererle dar gusto a ese líder que sabe lo que está haciendo, que es canalizador, que es contactado de los aliens y que todo, No, que es y, una o gran sea, persona, no puedes creer que él actúe de esa forma, ¿no? Algo hice mal yo para que claro. él actúe de esa forma, entonces la culpa yo la tengo y algo estoy haciendo muy mal. Entonces, como que todos esos pensamientos te mantienen ahí, 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 ahí. Siempre es tu culpa, o sea, siempre el psicópata va a ir porque es tu culpa y vos sos la generadora de todo. Entonces, tanto te dicen, que cuando vos estás en ese ambiente, te lo terminás creyendo. Y a la primera que vos mismo recurrís al origen de todo es vos, porque vos tenés la culpa. Es natural que pensemos eso, ¿no? Sí, Entonces, bueno, al final, nosotros, él, aunque estaba súper enojado todo eso, seguimos conviviendo con él, o sea, como que se pasa y él como que trata de volver a agarrar su modo neutral. Y así como que está bien, no, yo nunca, cuando vio que ya estaban así como sospechando eso, no, yo nunca te dije, tú malinterpretaste lo que yo dije de que te salieras del grupo, yo nunca dije eso. Yo nunca las traté mal, pero es que yo me enojé porque, pues imagínense, me movieron todo. Bueno, ahí se justificó, pero ya quedó como esa semillita clavada en ahora sí que en la conciencia claro. y corazón de cada una, ¿no? Y de los hombres que nos acompañaron, pues ellos estaban viendo. Uno de ellos, pues él le pagó todo, bueno, una persona de las que estuvieron ahí, le pagaron el viaje, todo eso, entonces estaba muy agradecido, ¿no? Era como muy incondicional ante él. Sin embargo, los otros dos hombres que nos acompañaron, ellos iban por su cuenta, también, o sea, como que hicieron alianza para hacer otra actividad que ellos también tenían que hacer en ese punto, y por lo tanto ellos pues iban como más independientes en cierta forma y ellos eran como espectadores, ¿no? Como que se daban cuenta de muchas cosas que estaban pasando y posteriormente hablaron con una de las chicas y le dijeron que tuvieran mucho cuidado porque esto que parecía bueno en un principio se estaba convirtiendo ya como en una secta y que el líder no era lo que ellos esperaban, ¿no? Que era, o sea, que no, que esto se podía tornar sectario si el líder continuaba como estaba llevando las cosas, ¿no? Eso yo no me enteré hasta ya más adelante, ¿no? Que todo empezó a cobrar sentido y de hecho ellos pues se quedaron como nosotros quisimos pues hablar con ellos, platicar lo que había pasado, pero ellos pusieron así como que un límite, dijeron, no, nosotros
no nos involucramos, somos simplemente espectadores y se hicieron a un lado, ¿no? O sea, no pudimos contar ni para bien ni para mal con ellos. Y bueno, ahí quedó, pero sí se dieron cuenta, hicieron este tipo de comentarios, como para tratarnos de abrir a los ojos en cierta forma, ¿no? Que Sí, también ayudó para otras chicas. Y bueno, después de esto, hubo otras cosas que pasaron ahí que decías, híjole, o sea, es que se enojaba porque no hacías las cosas como él quería, porque te daba un montón de responsabilidades al mismo tiempo y no podías cumplir todas con todas, y entonces se enojaba si te fallaba algo. Eran muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto se dio cuenta, lo más importante es que todo esto, pues no lo podía tapar con un dedo, toda su forma de actuar, y obviamente, pues esto desató esa duda en todos. Cuando nosotros regresamos de la selva, llegamos a un, a- nuevamente al punto en Cusco, ahí él como que cambia personalmente conmigo, se vuelve así como muy buena onda, muy dulce, muy otra vez. Yo siento que lo que él quería era dejar un buen sabor de boca en mí para que una de dos, o no fuera a Bolivia, me arrepintiera y me quedara. Dos, que no hablaran mal, sino que no, como sabía que nos habíamos dado cuenta de esto en la selva, sí, al irnos juntas, pues íbamos a tener todo el espacio para compartir, para hablar y ahora sí que, pues, darnos cuenta más de quién era él, ¿no? Entonces, él al tratar de claro, endulzarme y decir, ay, no, todo esto pues entonces era como una forma de control para que o yo no hablara, me quedara, no sé, algo así, ¿no? Entonces se porta súper bien delante de los chicos también que habían ido, como que trata de resarcir, ¿no? sí, sí, sí. Su imagen, ¿no? Y uy, súper dadivoso, este, no sé, queriéndonos llevar aquí y allá, no sé, rarísimo, ¿no? Así, todos estamos así como, ¿qué onda, no? Ah, es que yo creo que reflexionó después del viaje, ya hizo una introspección y Les está hizo un cambiando, o love sea, bombing para todos. Sí, ¿no? ay, sí, 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 exactamente. Claro, Y ya, ¿no? Para que todos nos quedáramos con esa burbuja rosa, ¿no? Y entonces después de eso nosotros ya nos vamos yo, yo sí decido irme a Bolivia y nos vamos un grupo de 4 chicas, ¿no? Allá para allá. Y en ese inter, pues tuvimos la oportunidad de platicar, de convivir, de estar. Y éramos todas como que teníamos miedo de hablar, o sea, de decir, oye, yo vi esto, oye, yo vi el otro, yo vi que pasó esto. Nadie quería, o sea, estábamos así como que, como a la expectativa. Yo sentía que yo no podía confiar en nadie porque todo el mundo iba a ir a correr a decirle, ¿no? Cualquier cosa que dijera. Una de ellas definitivamente sí, sí, era como una espía ahí. Y la otra chica, pues no, ella tiene otra mentalidad, ella pues era más grande que yo, con pues diferentes experiencias y también con experiencias muy duras con respecto a su vida. Entonces, como que ella es muy defensora pues de los derechos de la mujer y todo esto. Y en un punto ella pues sí tenía como ciertas cosas de evidencia o lo que tú quieras y me dice, algo te pasa a ti y algo no está bien. Obviamente ella estuvo en la selva y pues sí se pudo ver cosas, ¿no? Digo, también, este, pudo haber sí, sí, sido sí, esa total. sensibilidad como mujer, ¿no? Entonces ella me dice, tuve un sueño, vi esto, y me empieza a contar cosas y digo, chin, y me dice, necesito hablar contigo en privado. Por suerte, esta chica, o sea, las dos de ellas se tienen que regresar una a su casa y la otra por trabajo se tiene que mover, entonces tengo la oportunidad de quedar a solas con ella. Y me dice, ahora sí, vamos a platicar, ¿no? Y empezamos a platicar y yo le empiezo a contar, pero porque yo estaba así que yo ya no podía más, ¿no? De guardar todo lo que llevaba.
Y en un primer momento ella no me cree, ¿no? No me cree todo lo que había pasado con este psicópata y empieza a atar cabos con otra persona con la que también se sospechaba que tenía algo. Este, esta ¿Una persona pues también era relación? O sea, cuando una decís que tiene relación, algo, sí, ok. sí, 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 con una relación con otra persona que conocida y que, que dijimos, wow, o sea, ella tiene la oportunidad de hablar con esta persona y pues ahí sale todo, ¿no? Ahí es cuando a mí se me abren los ojos y digo, no, mis sospechas de que tenía otras relaciones y que hablaba con otras mujeres y que estaba ahí involucrado eran verdad. O sea, ahí es cuando yo siento que yo nada más necesitaba así como darme cuenta de eso, confirmarlo y para poner un alto y deslindarme totalmente de él y decir, no, no es una buena persona y está haciendo cosas así, está utilizando la espiritualidad para, Para pues contagio. para seducir a las mujeres y hacer cosas, ¿no? De manipulación y no tan solo eso, o sea, con todas las personas, pues sacarles alguna ventaja, ¿no? Y entonces eso siempre, porque yo tenía siempre la duda, porque él negaba cosas, él como que me hacía sentir que yo era la loca, la que estaba mal. Entonces como que esto dije, no, aquí tengo la prueba, ¿qué más quiero? No, aquí tengo la prueba y de ahí eso me dio la fuerza suficiente para no caer en sus juegos posteriormente, porque pues obviamente trata de nuevamente seducirte, de manipularte, de darte love bombing. Cuando ya se ve desesperado, da ese love bombing a más no poder. Entonces, eso fue como que mi escudo protector para poder Sí. salir, para poder salir de eso. Entonces, al regresar, obviamente ya todas a, a donde se iba a realizar este evento y todo eso, pues ya iba como que sobreadvertida, ¿no? Eh, de ahí se empieza a dar cuenta que pues algo pasa con nosotras, ¿no? Porque ya viene el evento, ¿no? De que se iba a hacer esa reunión con personas de otras partes del mundo, que es donde él capta a la gente. O sea, él hace como una reunión una reunión al año eh, que invita a personas, o sea, hace como una invitación internacional y que dice, no, ven a este encuentro, vas a conocer gente como tú, ¿no? Vamos a hacer talleres, pláticas y todo esto. Entonces, pues gente de diferentes partes, sobre todo de América Latina, van, ¿no? Y es ahí cuando empieza a observarte, empieza a elegir a su siguiente víctima y empieza a poco a Todo el poco proceso de a vuelta, hacer el nuevamente, proceso de ajá, captación. exactamente. Sí, entonces, cuando ya estamos en el evento, en este encuentro, también se empiezan a dar situaciones de triangulación con otras chicas y pues ahí yo ya, o sea, yo ya tengo otros ojos diferentes y yo nada más estoy observando y me empiezo a dar cuenta, o sea, ahí es cuando peor me empiezo a dar cuenta y de ahí empiezan otras personas que se empezaban a nuevamente a unir a nosotros, porque obviamente estábamos el grupo cerrado, pero dentro de ese grupo cerrado había gente mayor, había otras personas que no habían ido a la selva y que tenían ganas de escuchar lo que habíamos vivido en la selva. Entonces, venían con mucho entusiasmo, con, ay, wow, ¿qué pasó? ¿No? Y cuando empezamos a compartir es lo que realmente había pasado, es todo esto, así como que ellos en un primer momento fue así como medio choqueante, porque imagínate que una de las cosas que estas personas utilizan, sobre todo en el ámbito espiritual, es que te hacen gastar mucho dinero, invertir mucho dinero, y una vez que tienen todo ese dinero invertido ahí y se dan cuenta de la realidad, como que es muy choqueante porque dices, híjole, invertí tanto dinero para que esto sea una mentira, porque esto es una estafa y todo eso, la gente le cuesta mucho trabajo admitirlo, aceptarlo, Verlo. lo dudas, no lo quieres ver porque dices, no, pero no puede ser, y yo aquí gasté tanto y venir hasta acá, y bla, bla, bla. Entonces, como que en un primer instante siempre existe la duda, ¿no? Y como que quieren
no, pero es que hay que escuchar la otra versión, ¿no? Como que siempre te surge en la mente, no, es que hay que escuchar la otra versión, no, pero él es una persona tan buena, me ha ayudado tanto, me ha dado tanto, bla, bla, bla. Entonces, como que eso es muy difícil, ¿no? Pero cuando menos lo que son mujeres, por lo general, tratan de darte la parte a ti de escucharte, de no dudar, ¿no? Si estás diciendo eso, que también puede ser algo de doble filo con ciertas personas, ¿no? Pero bueno, en este caso, ajá, sí, No, y Michael. algo que hay que recordar en nuestro caso, que lo hace todavía más grave, es el hecho de que él se presentaba como psicólogo. Eso es muy importante porque alguien que se presenta como psicólogo tiene todas las herramientas para trabajar con tu mente, porque a eso justamente se dedican, es lo que él estudió, si bien no terminó, después se demostró y se supo que no finalizó, pero tiene todos esos estudios que le dio esa versión que hasta el día de hoy no entiendo cómo los profesores de él no se dieron cuenta quienes estaban formando, pero bueno, que él se presentaba desde ese lugar, entonces él también manipuló a quien quiso desde ese lugar, no solamente a las mujeres, sino a todo el que se acercaba a esta organización buscando un contacto espiritual. Y eso hay que recalcarlo porque fue muy fuerte. Además de psicópata, necesita psicólogo, o sea, literalmente, ojalá se haga pronto justicia porque es tremendo todo lo que nos pasó desde ese lugar, ¿no? Sí, y la vulnerabilidad, ¿no? Porque pues estás en un estado vulnerable porque él conoce todas tus vulnerabilidades, todo lo que te duele, lo que tus traumas, toda la forma en que pueda hacerte daño, lo tiene él, lo sabe él. Entonces eso te hace sentir súper vulnerable y con mucho miedo, ¿no? Con mucho Sí, miedo de hablar, de decir, de contradecirlo. Entonces, bueno, afortunadamente al hablar con estas otras personas, sí lo dudan, pero al ver que otras chicas dicen, no, sí es cierto, y hablamos aquí, y hablamos allá, y esta chica nos dijo esto, y encontramos esto, y esto, y esto, pues empiezan a decir, wow, sí es cierto, ¿no? Y entonces nos empezamos a juntar y dijimos, no, esto tenemos que hacer algo, pero lo primero que dijimos es, no podemos hablar hasta que no estemos todas seguras en nuestras casas, que ese era el plan original. claro. El problema es que él empezó a sospecharse más y empezó a, a, pues como a querer saber qué es lo que estaba pasando, porque algo estaba pasando, ¿me entiendes? Sí, Algo se estaba moviendo ahí y él lo percibía. Entonces, llega un punto en que una de las chicas que lo empieza, o sea, porque ella deja de ir a los lugares que a comer, a desayunar, a esto, ella siempre pedía sus cosas aparte y ya no se estaba juntando. Entonces él como que lo vio mal y fue a buscarla y la empezó, o sea, buscó así como enfrentarla, o sea, decir, ¿qué está pasando? No sé qué, y ahí pues se dicen las cosas que estaban pasando, o sea, ahí se da ese enfrentamiento. sí, Y es la primera vez que yo oigo que se dice que es un psicópata. Yo en ese momento yo no entendía bien lo que era un psicópata, no tenía idea, la verdad no tenía idea, yo solamente lo relacionaba con películas de terror, claro. películas de ciencia ficción, casi casi, donde la persona mata en serie y cosas así, ¿no? No tenía idea de que esto existía. Y esta persona le dice que es un psicópata y que se pone muy, muy agresivo. Ella estaba en su cuarto, entonces, pero pues logra, ¿no?, contenerlo, o sea, como que ponerle un alto, pero de ahí él así como que explota eh, y empieza pues a tratar como de convencer a unas de que él es bueno, que estamos diciendo mentiras y que no es cierto y en otras a querer, pues, querer hacer problema, ¿no? O sea, decir, no, Como pues ponerlas a una contra otras, unas tipo, o sea, claro. empezó a actuar de una forma sin razón, o sea, como podía y, y enfrentarnos, ¿no? Tratar de enfrentarnos, de hablar así directamente, de saber qué, por qué, cómo, ¿no?
sacar más información, que esa es una forma de ellos de actuar, de que habla con una, habla con otra y trata de ver la información, la mentira, si hay mentiras y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, pues empieza a confrontarme a mí, o sea, como que empieza y ahí es cuando él me dice, valen tan solo 3 minutos para saber lo que hay en tu teléfono, porque según él tenía amigos que podían interferir tu teléfono y saber todo lo que había en tu teléfono, o sea, desde WhatsApp, llamadas, todo eso, él podía intervenir tu teléfono y que solamente con 3 minutos le bastaba para saber todo lo que había en mi teléfono. Y esa era una forma para saber o sea, que yo tuviera miedo y que le dije, ay, no, este, no, no he dicho nada, cosas así, ¿no? Y que había dicho, que qué es lo que había hablado con todas las chicas y no sé qué. En ese momento yo estaba así como, no, yo nada, yo nada, yo nada, yo nada. Pero no, yo no, o sea, en realidad yo no había hablado gran cosa, sino lo que se había visto. O sea, ¿qué? No, Le no, o digo, pues sea, nada, lo que se ha visto. O sea, ¿qué más evidencia que todo lo que se había visto? Y claro. sin tener que decir Quería nada, él como sacarte información para seguir todo. culpándote y como seguir haciendo la bola cada vez más grande, pero Entonces ahí ya pierde totalmente los estribos, pierde, afortunadamente era el último día que estábamos ahí. Cuando regresamos ya a la ciudad, donde estábamos, ahí él empieza a pedir como que no va a hablar con nadie, sino es a través de abogados. Ahí es cuando ya perdió todo y nos dimos cuenta que totalmente tenía miedo, que había mucha cola que le pisaran, o sea, que realmente tenía muchas cosas que ocultar y empieza a tener como, o sea, empieza a tratar de manipular a través de su salud, de hacerse sentir mal, que estaba muy grave, que estaba muy enfermo, que se sentía muy mal. En, Estábamos como que en cierta forma como que nos tenía como vigiladas, ¿no? Nosotros afortunadamente logramos que no supiera dónde estábamos hospedadas, pero había otras que sí sabía dónde estaban hospedadas, que era con las que iba y se les ponía a discutir, a decir, no, todo esto es mentira, me están levantando falsos y lloraba y se ponía mal, casi casi se desmayaba y ya que le ibas a llamar a la ambulancia, decía, no, 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 ya me siento mejor, ya se me está pasando por arte de magia. claro, O no, sea, no, ahí no, veías mucho la manipulación, todo su miedo, todo. Ahí fue como que, o sea, hubo como un proceso de persecución en un principio, o sea, teníamos mucho miedo porque aparte nos sentíamos sumamente observadas, o sea, teníamos que cuidarnos de que no nos viera hablando, nos metíamos en un solo cuarto y sentíamos que nos estaba escuchando en todo momento, escondíamos los celulares porque teníamos miedo de que nos estuviera claro, escuchando otro celular, o sea, para poder, o sea, porque teníamos que ponernos de acuerdo cómo vamos a salir, porque yo todavía me iba a quedar ahí hasta, no sé, como una semana más en lo que salía mi vuelo. Entonces empezaron a organizar de tal forma que yo no me quedara sola y que me fuera con las últimas chicas que todavía vivían en la capital. claro. Entonces, y yo, una de dos, o me esperaba o adelantaba el vuelo. Entonces, ahí ella, o sea, toda esta organización fue con mucho miedo porque todavía estábamos en el encuentro y en el hotel. Ya después tuvimos ya la oportunidad de irnos, estar un poco ya más distantes de él, o sea, entre comillas, Sí. pero nos sentíamos sumamente como amenazadas en todo momento porque él estaba muy, muy enojado, o sea, él estaba sumamente, sumamente enojado y se Y sentía todo esto descubierto. como lo hablaban tipo personalmente porque él tenía probablemente tu teléfono intervenido. Eh, Ajá, no, no podíamos, sí, 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 no claro, podíamos usar nada, el teléfono, teníamos que vernos, o sea, teníamos que vernos, desafortunadamente estábamos por la zona donde él vivía, entonces teníamos que estar cachando que no viniera, que no saliera y salir corriendo para encontrarnos con las otras chicas en el otro hotel, o sea, así, o sea, fue muy desgastante, o sea, ahorita lo cuentas como una historia, ahí la vas narrando y eso, pero en el momento la emoción que se vive ahí era de mucho miedo de que
que pudiera hacer algo, de no dejarme salir porque él manejaba que él estaba vinculado de alguna forma, o sea, no estaba dentro, pero que estaba vinculado con los masones y que tenía mucha gente que conocía en la política y todo eso y que de alguna forma podía intervenir, para pues hacerte algún daño, ¿no? Ya sea Sí, sí. energético, psicológico o también en el aeropuerto, ¿no? Como no dejarte pasar o cosas así, como que tenía ese nivel de poder para O manipular sea, y que hacerte daño, ¿no? un poco para la gente que escucha el relato, que escuchó mi parte, para que vean que sigue el mismo modus operandi, ¿no? O sea, si recordarán, mi relato era exactamente lo mismo, era el teléfono intervenido, que él tenía contactos y que no te iba a dejar salir o que te iba a agarrar la policía aeroportuaria o algo iba a pasar que vos ibas a tener que quedarte en Perú o que te iban a restringir la salida o te iban a deportar de una forma muy, muy fea, o sea. Todo es el mismo modus operandi porque ya venimos diciendo que los psicópatas actúan con las víctimas de la misma manera con todas. Entonces, bueno, la dinámica del cambio que sucede con el relato justamente de Valen es que había un grupo de personas ahí, no era solamente ella, había otras chicas que estaban enteradas de la situación, otras que pasaron por algo similar. En mi caso, bueno, fue como perfecta la manipulación, por decirlo de alguna manera, porque fue pandemia, yo estaba sola, no había casi contacto. En cambio, acá ya era demasiado grande la tapadera, pero fíjense cómo así igualmente generó lo mismo en todas. O sea, porque tienen esa capacidad de manipulación. Pero quería hacer ese pequeño asterisco para que vayan uniendo las formas y el modo operandi. En todo sucede lo mismo, ¿no? Va por ahí. Sí, y es muy desgastante emocionalmente. Digo, yo me imagino tú sola, cómo debiste de haber estado, o sea, digo, wow, qué difícil, porque si yo estando acompañada, la verdad tuve muchísimo apoyo por parte de las chicas, o sea, por parte de todas ellas. Ellas me protegieron, o sea, ellas fueron como una mamá. De hecho, ellas me decían, es que somos como tu mamá, no te preocupes, confía en nosotros, no tengas miedo. Ellas querían que en ese momento fuera a denunciar, en ese momento, todo lo que había pasado para tener una prueba y poderlo demandar posteriormente, ¿no? Y que me hicieran una prueba psicológica de abuso psicológico. Claro. Yo en ese momento tenía muchísimo miedo. O sea, es que no sabes el miedo que yo tenía. No pude hacerlo, no pude hacerlo. No, Me no, no. arrepiento ahora. Ahora me arrepiento, debí de haberlo hecho, debí de haber tenido el valor suficiente de hacerlo, pero en ese momento yo tenía pánico porque todavía en ese momento yo sentía que energéticamente él me podía hacer daño. Yo Sí. todavía creía que él tenía como que ciertos poderes y todas esas cosas que pues o sea, con el tiempo te das cuenta que es pura fanfarronería y que no es cierto y muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo todavía mentalmente estaba dañada, muy dañada. Tenía, yo creo que Sí, el vos factor principal era el miedo, o sea, era un claro. pánico terrible. O sea, yo Pensás en que ese te momento puede. no era consciente de qué miedo tenía en ese Sí, sí, momento, no. pero ahora al tiempo estaba en pánico y cualquier cosa, yo simplemente lo que quería era salir, no volver a saber de él, alejarme, este, que no me hiciera daño ni a mí ni a mi familia, ¿no? Ujú. Entonces, yo sentía que si hacía la denuncia se iba a enojar y iba a ser peor las consecuencias, ¿no? Entonces tenía mucho miedo y pues desgraciadamente no alcé la demanda que si lo hubiera hecho en ese momento nos hubiera ayudado muchísimo a los procesos posteriores, porque hubiera quedado ya establecido algo y aparte como era en el momento, hubiera podido pasar el examen de violencia psicológica. O sea, sí, ya lo Claro. tenía, una de las chicas está metida en todo esto de, de trata de blancas y todo esto por cuestiones de lo que ella ha vivido y todo eso. Y ella me detectó, me dijo, dices que tú cumples con muchas de las características de lo que sufre una víctima de ese tipo. Dice, "Mm, simplemente necesitamos que te hagas el estudio y ya, ¿no? Pero no pude. Después de eso, pues él siguió insistiendo. Después de eso se convirtió, se puso lo opuesto, obviamente, también.
y empezó, o sea, como que dijo, no, no, no por la, no, no, no estoy logrando nada a través de la violencia, les estoy dando más armas para que tengan claro, más que refutar, ¿no? Que decir de mí. Y por otro lado, tampoco lo de hacerse víctima de la salud y todo eso, pues se dio cuenta que no la creíamos. Entonces su última acción fue así como que, no, perdón, díganme qué es lo que debo de cambiar en mí, estoy abierto a cambiar, díganme todos los errores que hice, tengamos una reunión en donde hablemos cordialmente porque yo quiero hacer un cambio, necesito saber en qué me equivoqué. Obviamente, como psicópata, si tú le dices en lo que se equivocan, eso solamente es para mejorar su capacidad de, de, y de, su actitud de hacer para seguir víctimas. haciéndolo, claro. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el contacto cero, porque en el contacto cero ellos pierden total control sobre de ti, no saben nada de ti, no tienen nada de información, no saben cómo actuar, pierden el poder y eso pues ya es una gran ventaja de que no sepan cómo actuar, o sea, ya pierden todo, o sea, no saben. Si ellos no tienen esa forma de estarte observando, de estarte viendo, de estar hasta copiando ciertas cosas tuyas, es como que los desarmas totalmente, por eso es tan importante el contacto cero, ¿no? Entonces, obviamente, mm, trató de hacer esto, de dar ese el último love bombing, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y bueno, nosotros así como que, bueno, sí, ahí, sí, 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 todo bien, no te preocupes, te entendemos, pero lo que queríamos era irnos, o sea, ya no queríamos ponernos en riesgo, por decirlo así, y simplemente así como que no te preocupes, sí, te entendemos, sabemos que quieres cambiar. Creo que hicimos un Zoom ya estando yo en la capital del país. Yo no entré, o sea, yo ya me deslindé, o sea, yo de una vez, como un día antes de partir de su ciudad, yo me deslindé, lo bloqueé de todas Él lo partes. sabía el día que vos salías, digamos, o sí sabía el día. Sí, el último día porque este me entregó, no sé qué tenía él, tenía, no, yo le entregué un objeto sagrado, según él, que yo tenía, que yo ya no lo quería y que aparte yo necesitaba ese dinero para terminar de irme. Entonces, no le quedó otra, porque como lo hice público, dije, no, yo ya no quiero, te lo regreso, yo, es más, no me lo puedo llevar, no me cabe en el avión, no sé qué, te lo entrego y regrésame el dinero que te di por ese instrumento, ¿no? Claro, Entonces, yo se lo regreso ese último día, o sea, antes de agarrar el taxi, casi casi para irnos al aeropuerto. Entonces ahí yo le entrego este objeto, él regresa el dinero y de ahí nosotros agarramos un taxi directamente ya al aeropuerto y nos vamos. Yo ya no sé más. Y de ahí yo lo bloqueo en todas partes, o sea, hago totalmente contacto cero. Todavía hubo como un Zoom en donde él está peinado, así como si fuera un niño bueno, así con libreta y con pluma y así, sí, díganme, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de mejorar? ¿En qué no, qué no? Y entonces todas las chicas le empiezan a decir cosas, ¿no? Yo entre mí, o sea, yo en ese momento todavía estaba así como que no entendía lo que era un psicópata. ¿No? O sea, sí, no, pero sí, yo sí, sí, decía, no, ya no le den ideas. Yo simplemente le digo, ya no le claro, den ideas, no le digan, porque eso es para mejorar su capacidad de hacer daño, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, así sí. como que digo, no, ya no le den ideas, nada, pero pues o sea, como que todavía dicen, no, bueno, a lo mejor puede mejorar o puede no ser tan malo, ¿no? Sí. Hasta Bueno, que como ya, para cerrar el relato y que entendamos cómo vos te subiste a ese taxi y pudiste volver a tu ciudad natal, digamos, sin sí, problema y haciéndote contacto y cero. acompañada, obviamente, no iba Sí. sola, o sea, yo no hubiera podido hacer esto yo sola. Yo creo que si hubiera quedado sola, hubiera estado como tú o peor. Mm. Ujú. Sí, 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 es duro. Bueno, pero aquí estamos, bastantes años después haciendo este podcast.
Y bueno, también, obviamente, a narrar, nos hubiera encantado que estuviera quedado así. Claramente no pasó eso porque esta persona vuelve a insistir con el paso del tiempo, ¿no? A querer entrar en Ah, contacto sí, nuevamente, obviamente. Sí, sí, apelando sí. a que pasó el tiempo, pasó mucha agua bajo el puente, bueno, cambiaron las cosas, hola, ¿cómo estás? Y todo eso de que... No, sí, queriendo convencer de que no, que se arrepiente y que se hablaron muchas cosas de él y de mí, pero que él era mi llama gemela y que él quería todo conmigo y que no, y que obviamente eso jamás o sea, jamás contesté ni nada, lo llegué a leer y me daba cuenta de toda la manipulación que él hacía en esos correos. O sea, es que eran correos kilométricos en donde daba un montón de explicación, pero al final siempre había como un toque de reclamo, Sí, sí, de sus de enojo. O sea, se parecía muy lindo el email. O sea, tal vez si yo no al principio hubiera caído, o sea, muy al principio, si me hubiera hecho algo pequeño y lo hubiera leído, wow, no, este hombre, no, wow. cómo Pero cambió. después de todo lo que vi, o sea, y lo viví, dije, esto es una manipulación brutal y lo único que quiere, pues, es volver a tener el poder sobre de ti, ¿no? Para volverte a destruir. Esa es la palabra, lo que busca es destruir a la persona. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta parte del relato que nos faltaba de esa situación de cómo Valen justamente pudo salir de este lugar y bueno, de este vínculo, justamente también con la presencia de estas mujeres también que estuvieron ahí, que fueron como tus ángeles de la guarda en ese momento, te acompañaron también te ayudaron un poco a abrir los ojos en esa circunstancia que obviamente después uno cuando llega a su ciudad natal, llega a su casa, todo, pasan los días y es como que ya estás en otra atmósfera, ¿viste? Ya estás como en otro lugar, en otra situación y uno se pone a revisar las cosas ya con más calma, como diciendo estoy en mi espacio seguro, acá no me va a pasar nada. Y sí, te empezás a dar cuenta que existen estas clases de personas, ¿no? Con esto que nombrabas vos de que ahí escuchaste por primera vez la palabra psicópata, a mí me pasó de escucharlo por primera vez, digamos, que lo nombraron en ese término, en la sesión de terapia. O sea, ahí fue cuando yo empiezo a narrar todo, que también uno, ¿no? Las secuelas, el tono de voz bajo, los silencios, como una actitud corporal muy para adentro y el psicólogo te empieza a ver, obviamente, enseguida se da cuenta que uno pasó por una situación y está en el estrés postraumático que ya hemos nombrado. La primera vez fue eso, que la psicóloga me dice, no, o sea, esta persona, como la estás describiendo, me estás describiendo a un psicópata narcisista. Y yo también me quedé igual que vos, como diciendo, ¿cómo psicópata? Si eso es lo que sale en las películas o los asesinos, no sé qué. Me dice, no, hay mucho grado de psicopatía y no solamente psicopatía física, ¿no? Entonces, bueno, es todo un camino que uno va como construyendo después nuevamente de pasar estas experiencias tan duras, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que mencionas de ese estado postraumático, o sea, que es muy normal. Yo al principio como que yo no entendía, ¿no? Porque llego a mi casa y empiezo a tener esos pensamientos recurrentes, o sea, era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y era como que revivir y revivir, y así como que yo a veces así decía, ya, que pare todo esto, o sea, yo quería parar mi mente y no podía, es que no podía, y ya cuando tengo la ayuda psicológica, te empiezan a decir, esto es normal, es un proceso, o sea, lo que vamos a hacer es tratar, te empiezan a dar terapia y te empiezan a dar herramientas para transformar esos pensamientos que ese proceso es un proceso que no te puedes saltar, pero que cuando menos uno de dos, o lo haces más rápido o que no sea tan terrible, ¿no? Para la persona, o sea, como que cuando menos que lo razones un poquito, ¿no? Ah, bueno, tengo estos pensamientos recurrentes, no son para siempre, se van a ir, ahorita simplemente déjalos pasar, déjalos pasar, déjalos pasar, cada vez que te encuentres teniéndolos, cámbialo por algún proyecto que tengas, o sea, te dan esas herramientas para poder ir pasando ese periodo
en el que estás con el trauma, o sea, sí, con esos pensamientos repetitivos, para que poco a poco vayan diluyéndose. O sea, tú y yo podemos decir que sí se van diluyendo esos, que van desapareciendo, que en el momento tú sientes que eso jamás va a desaparecer, que estás muy mal, porque aparte tus niveles de cortisol están al tope, subes de peso, o sea, hay no muchas puedes dormir, consecuencias. te da insomnio. Ajá, exactamente. Después de eso vienen una serie de situaciones físicas, porque hay la química de tu cerebro no está bien. Entonces hay una serie de reacciones físicas que no entiendes, pero que es resultado de ese trauma, de ese proceso postraumático. Entonces, sí es malo, o sea, sí te afecta, sí te hace daño, pero no es para siempre. O sea, ahí viene la parte resiliente de quienes pasamos por esta situación. Primero tienes que tener el apoyo. Yo creo que es muy importante el apoyo de tus seres queridos, de las personas que te rodean. Esto, bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar ya para un Sí, siguiente sí, para el programa, ya otro. como para el Sí, otro, pero bueno, cuando menos les dejamos un poquito de que no tengan, no tengan miedo de quedarse así. Esto tiene un fin, hay luz al final del túnel, como siempre lo decimos. Em, si tienen este comportamiento obsesivo de pensamientos recurrentes, no tengan miedo que se vaya a quedar así para siempre, se va a desaparecer. Y lo que pueden hacer es simplemente dejarlos pasar, fluir y tener en mente que esto simplemente es un proceso. O sea, que sí, que no es para siempre. Entonces, no tengan miedo, simplemente déjenlo fluir, hagan meditación, estén en lugares tranquilos, busquen una red de apoyo, un eso tratamiento es muy psicológico. importante. Sí, en la red de Ujú. apoyo. Traten de hablar con personas que los puedan entender, amistades muy, 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 muy cercanas, o si no, buscar justamente, vamos a pasar, hay un canal de YouTube que se llama Pulsión de Vida, que a mí, cuando estaba en mi proceso, me sirvió un montón, que es de una psicóloga argentina y que ya únicamente aborda estos temas en YouTube de psicópatas y narcisistas. Y fue como encontrar oro, literalmente, porque vamos a ver si lo podemos dejar en la cajita de la descripción en el canal de ella, porque me ayudó mucho desde lo mental, desde el concepto a entender, y obviamente ella como psicóloga te da un montón de herramientas y de tips para que vos los puedas identificar y después identificar lo que hacer, ¿no? O sea, o qué no hacer, en qué cosas no caer de estas dinámicas que tienen. A mí me sirvió un montón, yo me acuerdo que hacía medio que maratón de sus videos y me los veía uno tras otro porque claro, eso ni bien sucede y uno hace el contacto cero, necesita empezar a entender todo, porque vos te quedás muy angustiado, muy triste, sentís que no sos la misma persona, tus amistades, tu familia te dice, estás distinta, estás actuando diferente, entonces necesitas una red de contención y lo mejor es que te empieces a relacionar o por lo menos a leer e investigar con personas que hayan pasado lo mismo o con profesionales de la salud que te puedan llegar a aconsejar a partir de ahora cómo seguir tu vida, porque es así, cómo vas a seguir tu vida a partir de esta situación, ¿sí? Entonces eso, cómo traerles. Y bueno, llegamos medio que al final del podcast del día de hoy. Valen, gracias por traer tu relato, por finalizarlo, que nos hacía falta la otra pata del relato, ¿no? Que había pasado. Así es, un poco larga, pero bueno, lo importante es que compartir esta experiencia para que otros puedan verse reflejados y no caer, o si están ahí, puedan salir de donde estén y que no tengan miedo, que no tengan miedo y que busquen apoyo, siempre de un profesional. Así es. Bueno, les dejamos por último de vuelta a las redes sociales. Les recordamos que estamos en Spotify, en Instagram y en YouTube como La Cara Oculta de la Espiritualidad, en Rumble y en Facebook como La Otra Cara de la Espiritualidad. Y si quieren compartirnos experiencias, relatos, si quieren compartir bibliografía, todo lo que nos quieran compartir, a la otra cara de la espiritualidad @outlook.com. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado, por estar del otro lado. Gracias, Valen, por el relato nuevamente. Y nos estamos Gracias, encontrando. gracias a todos por escucharnos, a quien llegó hasta el final, también muchas gracias. Y como dice Maggie, nos vemos a la próxima. Un abrazo. Chao.